Bueno, ¿estamos? Estamos ya, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con esta actividad. En principio, queremos agradecerle al Instituto la invitación y a Manuel el haber aceptado formar parte de esta actividad. Vamos a hacer el desmontaje del invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, de Manuel Santos y Violeta, que acá nos acompaña. Primero le voy a presentar a Manuel y también voy a dar algunos datos de la obra. Bueno, Manuel nació en Mar del Plata, es dramaturgo, director y actor. Realizó sus estudios en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Mar del Plata, ¿verdad? Así es. Y actualmente se desempeña como director artístico del grupo Los Internacionales Teatro Ensamble y director adjunto de los departamentos de artes y coordinador del área de teatro del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Es autor de más de 20 obras con las que participó en festivales nacionales e internacionales y su producción recibió premios tanto en la Argentina como en el exterior. El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, es una creación de Internacionales Teatro Ensamble, compañía argentina que desde su fundación se dedica a la investigación escénica y a la construcción de un teatro político, épico y latinoamericano. El invierno del oso cuenta con la dirección de Manuel y de Diego Maruel. Tuvo sus primeras presentaciones internacionales en La Habana, Cuba, en el 2023, durante el Festival Internacional del Teatro, y en 2024 en la primera Bienal de Arte Político. Y en 2025 se estrenó y continúa en cartel en Buenos Aires en el Centro Cultural de la Cooperación. Y vamos a ver. Aquí en Stalingrado ahora quiero contarles Bueno, no se está proyectando. Amorosa la bala ya proyectil, ganó velocidad al rebote, ganó fuerza, ganó giro, casualidad que la bala derecha vino hacia aquí a buscar su lugar. O sea, la compu se ve, pero no pueden cruzar el no en el televisor. Está metafóricamente la Plaza Roja, clarísimo. Qué importante la cultura para el hombre y la mujer de izquierda, ¿no es cierto? Es increíble cómo el nazi se propaga, porque los hay alemanes, pero también los hay ingleses, norteamericanos, chilenos, argentinos, bolivianos, ¡sí! No quiere. Sí, pero no Ahí está. Vámonos. Hagamos comedia. pasa que el CC del mouse de Coté es como complicado. Ahí está, mira. Si le dabas ese ventanita que te apareció un doble clic arriba, tampoco. Perdón, ¿cómo llegaste ahí? Ahora. Es rarísimo que no lo veo en la compu. Espera. Ahí vas, ¿eh? No, me lo agranda en la compu, pero no me lo agranda. Acá. Claro, funciona en la compu, pero no en la tele. En la compu está. Eso de la doble. Vas a las clases de ilusión, pero hay que ver una cosa. Que no se muestre en la pantalla. Claro, porque no ves en la pantalla lo de la compu. En Stalingrado ahora quiero contarles sobre las casualidades de las cosas. Ya proyectil ganó velocidad. Quédate ahí, Ganó fuerza, ganó giro, casualidad que la bala derecha aparte los nazis ya cruzaron Río 2, el nuestro está metafóricamente la Plaza Roja, clarísimo. Qué importante la cultura para el hombre y la mujer de izquierda, ¿no es cierto? Sí, pero no está. Porque los hay alemanes, pero también los hay ingleses, norteamericanos, Es una excusa para que vengan al teatro. Muchos ya fueron, pero están invitados y invitadas todos y todas. ¿Acaso
Hay una cantera. Hagamos Es- comedia. le hago partecitas. Sí, vamos, no hay ningún problema. No, porque no. Mouse. Mouse. No, bueno, Oh, sí, sí, obvio. Sí. Ya, capela, ahora salimos. Bueno, vamos a hacer que nada sucedió. Y vamos a ver igual. Y vamos a ver un videito de un trailer. Bueno. Después, en todo caso, vamos a ir haciendo alusiones a la obra, entonces Bueno. en sus cabezas van a poder conformar el tráiler. Bueno, Bueno, la idea de un poco armar este encuentro y como trabajamos de manera colectiva, pensamos una perspectiva de desmontaje que para nosotros se podría denominar desmonte, que tiene que ver con identificar elementos y con polemizar con esos elementos. Nosotros lo que pensamos, y que es algo que surge en nuestras discusiones como grupo de investigación, es cómo abordamos esta experiencia de desarmar de alguna manera una obra, y en ese sentido decidimos pensarla como desmonte, como una acción que nos permita de alguna manera adentrarnos en la naturaleza del hecho teatral. Pensarla, digo, si uno piensa en la denominación o el significado de la palabra desmonte, tiene que ver con la intervención humana sobre la tierra, ¿no? Entonces, un poco pensar o indagar en los procedimientos del invierno del oso, en sus procedimientos escénicos, en sus sentidos y en sus apropiaciones de las tradiciones teatrales, me parece que es la manera que nosotros encontramos de pensar esa intervención humana en sentido positivo en la tierra. Y es la manera en que asumimos una dimensión política del hecho teatral y que nos permite pensar en estas relaciones establecidas entre la serie social en relación con este complejo presente que estamos atravesando y donde, por supuesto, nos situamos como grupo de investigación. Entonces, la idea es acercarnos al invierno del oso y abrir la obra hacia otros sentidos con su singularidad y desde una perspectiva situada en esta ciudad y en este continente. La dinámica la pensamos, como además nos identificamos con la construcción colectiva, en duplas, parejas de equipos de a dos de investigadoras, investigadores, que van a ir abriendo el juego y dialogando con Manuel en tres momentos. La primera dupla la estamos conformando Janina y yo, la siguiente la van a conformar Emilia y Lucía, y la última Diego y Adri. Cada una tiene diferentes momentos, entonces la primera, y que quiero plantear, tiene que ver con los tiempos históricos que trabaja este espectáculo, que abre, ese espacio-tiempo que el espectáculo abre. No me quiero distraer. Antes de eso, vamos a ver el tráiler del invierno del oso y van a entender de lo que estoy hablando. muy bien. Cuando quieras. Aquí en Stalingrado ahora quiero contarles sobre las casualidades de las cosas. Amorosa la bala, ya proyectil, ganó velocidad al rebote, ganó fuerza, ganó giro, casualidad que la bala derecha vino hacia aquí a buscar su lugar. Aparte, los nazis ya cruzaron el río Don, pero no pueden cruzar el Volga, porque detrás nuestro está metafóricamente la Plaza Roja, clarísimo. Qué importante la cultura para el hombre y la mujer de izquierda, ¿no es cierto? Es increíble cómo el nazi se propaga, porque los hay alemanes, pero también los hay ingleses, norteamericanos, chilenos, argentinos, bolivianos, ¡sí! ¿Ustedes se imaginan a los nazis saludando a la Pachamama y mascando coca? Son todo un espectáculo, pero que los hay, los hay.
¿Acaso ustedes no han visto nazi pobre de derecha? Hagamos comedia. Bueno, ahora que todos saben de qué estamos hablando, retomo esta cuestión sobre la distancia y la proximidad en los tiempos históricos en el invierno del oso. Bien, en este primer eje planteamos espacio y tiempo y el vínculo que hay entre una dimensión histórica, entre la escena y la pantalla, por ejemplo, ¿no? Y lo que te queríamos, para abrir, plantear, era cuáles son las relaciones que entabla la obra o que habilita la obra entre el jubilado del siglo XXI, sentado en la Plaza del Congreso, en la protesta de los miércoles, y el soldado del siglo XX en Stalingrado. Bien, bueno, la voy a contestar. Lisa la sé, me parece. Primero, antes que nada, agradecerles a ustedes esta invitación hermosa, venir acá, que me alucina cada vez que vengo a un edificio como este, a Filo, a la UBA, lo que significa eso es inconmensurable, así que agradecido. Janina Larissa, a Libonati, que siempre la veo ahí en la platea, Vale, bueno, y a muchas compañeras y compañeros que reconozco las caras que han ido a ver la obra, así que agradecido por esta invitación del GTA. Nosotros con el grupo, primero con el Bachín y luego con Internacionales Teatro Ensamble, que se llamaba Los, y ahora es Internacionales solamente, sin el artículo. Vivimos una época donde hay que discutir los artículos. Hicimos varias obras que tenían que ver con, que tenían como subtítulo y la historia se repite, y la continuidad del sueño, se llamaba Teruel y la continuidad del sueño. Reconocíamos en la historia algunas líneas que se repiten, y cuando uno fuimos formando y asumiendo algunas ideas, haciendo propias algunas ideas, o algunas bases epistemológicas, diría algún compañero o compañera, vinculadas a la filosofía y precisamente al marxismo, entendíamos esa continuidad histórica que se da, que muchos de nosotros creemos y podemos ponerle nombre y podemos hablar de lucha de clases, en la cual creemos muchos de nosotros, y que advertimos eso, casualmente, una continuidad de una lucha con sus formas, con sus diferencias, con sus necesarias actualizaciones, pero que pueden hacer encontrar a un jubilado hoy en la Plaza de Mayo peleando por su salario y a un soldado en 1942 en el sitio de Stalingrado. Digamos, y responde a una lógica y responde a una misma lucha por un montón de cosas, por sueños, por utopías, por liberación social, nacional, popular, pongámosle después todo lo que nosotros y cada uno militemos, cada uno de nuestros colores, nuestras banderas, no se trata de eso, sino de advertir que hay una búsqueda hay una lucha que continúa, que permanece, que se puede enlazar y que podemos nosotros encontrar y reconocer y asumir también. Y nosotros, es un desafío poner a un jubilado en la obra y la pregunta de un espectador de ¿qué tiene que ver eso con Stalingrado? Bueno, en todo caso busquemos la respuesta juntos. Nosotros creemos que sí, que tiene que ver, que sitúa la obra en un presente, le da un carácter también de nacional, que nos interesa también buscarlo. Siempre decimos que en nuestra teatralidad la pensamos como nacional en su forma, internacional en su contenido. Bueno, hay puntos de contacto que podemos encontrar en un jubilado en la plaza y en un soldado peleando contra el fascismo en 1942. Eso un poco responde la pregunta, que es más compleja, pero, pero creo que sí. No, pero nos atrevemos a eso, digamos, ¿no? retomando entonces la complejidad, o vamos hacia esa complejidad. Esto que decís en relación a la lucha y a la resistencia, ¿no? Sí. Que puede haber ahí un vínculo, una ligazón
o una ruptura, no lo sé, digo, porque también podemos pensarlo, pero digo, ¿pensaste o pensaron en el grupo en términos de cuáles son esas tradiciones de lucha y resistencia que la obra, ¿no? Digo, está pensando, digo, qué es si hay algo de la categoría de lo vigente o lo caduco, o en relación a fracaso, revisión, mirar hacia atrás, qué se puede recuperar o no, digo, ¿cómo pensás esas relaciones? Mira, nosotros creemos, y otra vez volviendo al jubilado, o al soldado, o a la Revolución de Mayo, o a otro acontecimiento histórico, es advertir que, como dice el poeta cubano Silvio Rodríguez, más de un paso siento marchar conmigo. Hay experiencias históricas que se alojan en lugares que nosotros podemos, que nos hacen, que nos constituyen, que podemos incluso a priori pensar que no tienen que ver con nosotros y podemos incluso asumirlas, ¿no? Como también asumimos un interés, una posición y una conciencia de clase. Digo, nosotros viniendo de, ¿por qué peleamos por un pobre si yo soy clase media? A priori podría desentenderme del asunto, pero también uno puede aceptar y asumir las luchas, porque uno tiene una conciencia, ¿no? Asumir una conciencia, una posición, un interés incluso de clase. Y ya me fui por las ramas, pero estaba muy bien, venía encaminado. Sí. No, digo, no te fuiste por las ramas, Sí. al contrario, hay una relación, me parece, entre diferentes etapas, tal vez de una misma lucha, porque hablas de lucha. Ah, claro, bueno, sí, mire, recuerdo un poema que habíamos escrito en 2010 con la Revolución de Mayo, que estábamos evocando, la obra se llamaba Mariano Moreno y un teatro de operaciones, y los actores de la obra se juntaban y empezaban a hacer como un friso de acontecimientos históricos, preguntándose qué tiene que ver conmigo esto, ¿no? Entonces nos íbamos para atrás y para adelante y jugábamos casualmente con esta misma idea. ¿Qué tiene que ver conmigo Castelli hoy? ¿Qué tiene que ver conmigo Moreno? Si los pueblos no se ilustran, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede, lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía, decía Mariano Moreno en el prólogo del contrato social de Rousseau. Mira qué justo que hablaba Moreno en esa época de formarnos y de tener conocimiento para poder no caer y repetir los golpes, esto que vos decías, ¿no? Sobre las experiencias sociales que nos convocan y en las cuales vivimos. Digo, qué importante la formación. Así que bueno, y pensamos en eso. Pensamos en eso porque nos pensamos en presente y porque pensamos quiénes somos. Estamos preguntándonos todo el tiempo quién somos nosotros, cuál es nuestro teatro, qué es lo que estamos haciendo cómo participamos de la historia nosotros. ¿Participamos de la historia? No sé, efectivamente. Lo que sí sé que hay cosas que nos conmueven y que nos interpelan, como el jubilado de la Plaza de Mayo, como el odio y el fascismo y la violencia que estamos viviendo. Eso me interpela, ¿no? Nos interpela a todos y a todas, de una u otra manera. Pero nosotros necesitamos asociarlo a lo que hacemos, digamos, está presente en la producción teatral, eso. ¿Cómo llevar todo eso a escena? Porque, Sí. digo, las ideas, las Sí. discusiones, Sí. pero en escena vos pones una cantidad de elementos, incluso trabajás con la ironía hacia la misma, Sí. hacia las militancias, digamos, hacia un montón de cuestiones Sí. que son con las que en general se lucha frente al fascismo. Sí. Que no sea un lugar común, que no sea algo que quizás sea panfletario. Claro. Digo, ¿cómo llevar? Porque si hay algo que hace el oso es quizás plantear en escena, digamos, de un modo muy actual, de un modo muy emotivo también, la lucha política. Sí, asumimos la debilidad, asumimos que no tenemos razón, asumimos que vamos a hacer un acercamiento a algo que creemos que no es la verdad. Nosotros, quiero decir, partimos de la idea de que nosotros vamos a hacer un espectáculo para dialogar con otro y con otra, no teniendo la verdad. En todo caso, pensando que nosotros creemos esto, a ver cómo suena, digamos, primero eso como gesto. Y después la voluntad de ir a la confrontación y al diálogo y en todo caso en algún momento a la confrontación. Nosotros creemos esto, a ver,
Pero vos decís otras cosas más interesantes en tu pregunta. A ver, vos Escénicamente resolves una cantidad de cuestiones sí, que si uno las piensa, como las decías recién, sí, como las enumeraban, sí. quizás cuando uno la quiere llevar a escena pueden ser panfletarias. Sí, bueno, nos reímos ¿No? de eso. Nos reímos también de eh, bueno, los que nos formamos en los 90 vivimos con cierta cosa del no decir cosas, con cierta temor a decir cosas, no porque iba a ser panfletario, o porque se puede enojar el crítico, o porque no te va a venir a ver nadie, o porque eso ya es viejo y está caduco. Entonces, bueno, ¿y cuál es? Entonces nos vamos achicando, tenemos temor de decir las cosas, como diría el querido Raúl González de Unión, a veces se tiene miedo de decir chan chan, como en el tango, ¿viste? Rematar los tangos con el chan chan. Y entonces nos vamos abroquelando y nos vamos constituyendo en algo, no queremos decir demasiado. Y algunas veces en nuestros espectáculos, de manera deschavetada y descarada por momentos, para romper ese tabique, digamos todo y que nos odien todos, total no nos va a venir a ver nadie. Total somos los feos, quiero decir, no viviendo con ningún tipo de prurito ni de temor, cosas que nos impone muchas veces el mercado donde nosotros nos estamos moviendo, las lógicas de funcionamiento del arte, los tráficos de la obra y todos esos condicionantes políticos que hay, que existen y que son un montón. Pero en todo caso, nada, pensar en eso, en prueba y error, en criticarnos la obra permanentemente y varias de nuestras obras. Ramiro Vale, que tenemos muchos años juntos en el teatro, nos criticamos la misma obra. Hay una metateatralidad permanente, ¿no? Y una observación y pensar en el lenguaje y en la desmesura del lenguaje. La obra tiene desmesuras, el oso, tiene intentos de irse al carajo, digamos, pero también para probar, digamos, ¿no? Cómo suena, cómo nosotros, cómo toda esa experiencia nos da herramientas para volver a pensar otra vez en la construcción del espectáculo y otra vez en la construcción del espectáculo, criticándolo y diciéndonos y conscientes de que acá estamos yéndonos demasiado adelante, acá nos estamos bandeando por izquierda, acá está muy tibio y timorato, pero no solamente la bajada de línea, no solamente el discurso político, después también no es osada la obra de manera escénica, acá resolvimos de manera conservadora determinado punto, porque no estamos seguros, no nos animamos, entonces dejémoslo así, hay en todo momento discusiones de cada una de las partes. Nosotros la obra la hicimos para irnos a participar del Festival Internacional de Teatro de La Habana con un espectáculo que era parecido, pero nada, tenía escenas en cubano, por ejemplo, escenas de humor en cubano. ¿Y por qué hicimos eso? Porque queríamos probar cómo funcionaba el espectáculo, encontrándonos con un humor que es totalmente distinto al nuestro, que no suena de la misma manera, que no hay dobles sentidos como hay dobles sentidos, pero son distintos. No hay, ¿por qué? Porque no hay reconocimiento de algunos lugares, de algunas referencias, exacto, ¿no? Bueno, así que el espectáculo está todo el tiempo pensándose y el elemento político también está todo el tiempo pensándose y rediscutiéndose. Claro que como hay cosas fundantes, no nos movemos, nunca vamos a hacer un espectáculo fascista, nunca vamos a hacer un espectáculo que no sea humanista por sobre todas las cosas. Podemos tener diferencias si sos más peronista, menos peronista, si sos más comunista, pero eso es lo de menos. Si eso es lo que te impide entrar al espectáculo, que en realidad el espectáculo no funciona por otras cosas, no por la posición política, lo que quieras decir de tal o cual tema. Hay otras cosas que no están funcionando ahí. Bueno, y es trabajo nuestro como tirar la red y recoger y volver a pensarlo, volver a hacerlo, actualizarlo, probar de aquí y de allá. Como nosotros tenemos una sola bala, tenemos que probarla, porque ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque si estamos haciendo un artefacto escénico que quiere entrar en la historia del teatro, estamos mal, ¿viste? No, me levanté esta mañana y quiero hacer un espectáculo que entre en los anales de la historia teatral. Y bueno,
qué sé yo, reproduzcamos algún formato e intentemos caminar en la seguridad de nuestra conciencia. No se trata de eso. La idea es probar otras cosas. Retomando entonces, Me fui un poco por las ramas, algunas discúlpeme, cuestiones, no, ustedes me estoy siguiendo cancelan, el sí, hilo estoy y yendo. estoy tratando de recuperar de lo que estás diciendo, esta idea que traes de formación en los 90, que además la comparto, Sí, este pudor tal vez de decir ciertas cuestiones que en ese contexto no quedaba bien decir, y en relación también con esto de lo viejo y lo caduco, sí. a lo que hacías referencia, recuperás algunas cuestiones que me sirven para darle el pase al segundo eje, que tiene que ver con lo vinculado a la cultura popular que vos retomás, así que le voy a pasar el micrófono a Lucía y a Emi para que continúen. Gracias, Larisa. Bueno, sí, con Emilia pensábamos que el invierno dialoga con lo popular en general y también con la tradición del teatro popular porteño. Ujú. Poner de relieve el artificio, ¿no? Esto es teatro, una actuación ligada a lo capocómico, la ruptura de la cuarta pared y estar en vínculo constante con el espectador y el humor, sobre todas las cosas quizá. Ujú. ¿Fue lo popular un punto de partida en la obra o cómo fue esa creación quizá primera para La Habana y después cómo es que continúa, ¿no? Buenísimo. Me tendría que remitir al inicio de la grupalidad, en los primeros. Está bueno que digas eso, porque nosotros, mirá, nos gustó siempre Brecht, pero por la poesía, ¿no? Entonces empezamos a estudiar Brecht. Primero, bueno, a ver el pequeño organón, que ustedes deben conocer, las notas de trabajo, y íbamos probando cosas. Y se estaba volviendo una cosa alemanota, fría y distante, muy intelectual. Eso me abría un paraguas para moverme en una zona, que no me maten por decir lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo vas a hablar de los pueblos? Brecht. Ah, bueno, nos salvaba Brecht en cada parada, ¿verdad? Sí, hay algo de todo eso que forma parte de eso. Brecht, bueno, fuimos a estudiar a Brecht y las ideas para un teatro épico, ideas de montaje. Después empezamos a estudiar marxismo para intentar comprender teoría económica, que nunca entendimos bien, si no, no estaríamos acá, si no estaríamos explotando gente, sépalo, en un comercio. Pero Brecht tenía una presencia muy importante en las primeras épocas del grupo, pero pasaba algo que tiene que ver con la emotividad y con la referencia, ¿no? Que claro, que en ese intento de hacer Brecht estaba fría la cosa, no lográbamos otra cosa que tenía que ver con la empatía, que tenía que ver con el imaginario, que tenía que ver con relacionarnos con un espectador que vive en la ciudad de Buenos Aires con estas características, que es latinoamericano, que vibra en una tecla que no nos estaba resultando la cosa. Sí podíamos decir cosas, nos llamaban para hablar, pero no sonaba. Entonces, pero aparecía esto, digamos, fue todo un momento, porque uno salía de la escuela y estaba la fura del Baus y ya nadie recuerda a Frédéric Chopin de Tito Cosa, y nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Esto o esto? Y no sé, hay que empezar a buscarlo. Entonces empezamos a buscar, fuimos a lo que nos gustaba, que era Brecht, empezamos a estudiar Brecht, empezamos a estudiar bla, bla, bla. 2001, crisis del 2001, militancia política, y había que participar de alguna manera. Nos hicimos piqueteros. Fuimos a militar en el Movimiento de Territorial de Liberación, sí. Yo fui piquetero, me asumaba un piquetero, me vestía de mameluco y decía, soy piquetero, volví a mi casa y había encontrado una épica que me represente. Nosotros somos esto, qué bueno. Porque antes no estábamos en ningún lado, ahora somos esto. Vamos a tirar piedra, vamos a pegar a la policía, en fin, todas esas cosas que hicimos muy bien, muy felices. Ahora, volvíamos a nuestra casa y nos bañábamos, no éramos piqueteros del todo. Nos volvíamos y nos bañábamos con agua caliente. Bueno, estoy yéndome muy lejos, pero lo que quiero decir es que aparecía el teatro de Brecht, lo poníamos en situación y sentíamos que nos quedábamos cortos. Entonces volvíamos y volvimos al payaso, volvimos a la carpa, hicimos ese camino, empezar a volver a la carpa,
a través de un amigo que todos ustedes conocen como Gallardú también, que nos dio una mano también para pensar algunas cosas en esos momentos. Yo le hacía las luces a la banda La Risa antes de tener cerrado el primer grupo Bachín. Y empezamos a pensar en el payaso, en cuál era el registro actoral, nuestra tradición teatral, de dónde venía, y empieza a venir los capocómicos, y empieza a venir todo ese universo extraordinario que empezamos a cruzar con Brecht a ver cómo sonaba, ¿no? Y como todas esas ideas, y cómo nos intentaba pensar lo nacional, cómo nos intentaba pensar lo latinoamericano, cómo empezaba a pensar la historia, y qué éramos nosotros en todo eso. Nosotros y nosotras, cómo nos sonaban esas cosas. Empezamos a pensar al público, quiero decir, de hacer un espectáculo no a la medida del público, sino que el espectáculo en algún momento se iba a encontrar con un otro y otra, y que tenía que producirse el diálogo, si lo cortamos en seco diciendo la vida es así, el materialismo dialéctico explica esto y esto, no estábamos haciendo teatro, no pasaba nada. El payaso y la ida al payaso y al capocómico, a lo nacional, a lo popular, nos dio ese elemento que nosotros advertíamos que nos faltaba. Empezamos a caminar por ahí buscando, haciendo experiencias, ¿no? Ningún espectáculo siempre fue a rigor estilísticamente de una forma, sino que siempre fueron mix de cosas que íbamos probando. O sea, había elementos, sí, de lo político, pero había elementos de la comedia que siempre estuvo presente. El humor apareció de una manera radical para podernos relacionar. Y también esto que hablamos del contexto, ¿no? El contexto también. Cité el 2001 porque generacionalmente, quizás a otros compañeros y compañeras que están en esta sala, hubo otra época que los cruzó y los convocó a protagonizar la época. Nosotros viniendo en los 90, veníamos del silencio, del post-dictadura, del no digas cosas, de prohibirnos en la escuela, en el secundario, de ver la sociedad de los poetas muertos porque los pibes se subían a la mesa y criticaban al poder, y estoy hablando de los años 90. Bueno, vivíamos eso y nos encontramos en una instancia donde no había que decir nada. Tratemos de no decir nada, tratemos de caminar ser políticamente correctos en todo momento. Bueno, en un momento hicimos que eso no sea así. Incluso contra la salud económica de todo un colectivo teatral. Así que bueno, lo popular aparece ahí, y también cosas de lo formal, quiero decir, de ir a cómo suenan los telones pintados, ¿no? Los apartes y discutir los apartes del capocómico y los apartes brechianos, el distanciamiento brechiano, qué punto de contacto hay ahí, cómo fue a una cosa, cómo fue a la otra, la técnica actoral, ahí aparece Serrano también, y la formación más clásica, si bien veníamos de escuela teatral, ahí nos peleamos con la memoria emotiva, nos peleamos con Strasberg, nos peleamos con todo el mundo, porque si ustedes lo recuerdan a Raúl, era de pelearse con todo el mundo, así que, bueno, creo que... No sé. ¿Y cómo fue ese trabajo con el uso del espacio, con los elementos? Sí. ¿Cómo se fue creando sí. Esa puesta en escena? Y también me interesa qué cambios se habrán dado cuenta en el pasaje de hacerlo con un público en La Habana y la puesta porteña. Sí, un desastre. En la obra, cuando tuvimos 2 viajes y 2 versiones distintas de la obra, y estaba la cubanía, estaba ahí presente, pero no cerraba, digamos, ¿no? Pero había una llave que empezamos a buscar, y de hecho la escena que ustedes, que vio la obra, recuerda de que el personaje se está muriendo y se despierta y está en la panza de un cocodrilo, evoca, lógicamente, evoca a Silvio Rodríguez con Sueño con Serpientes, evoca a la frase esta que mencionamos en algún momento de José Martí, esa que dijo en el Abdala: viví en el monstruo, conozco sus entrañas, mi onda es la de David, dice José Martí.
Y entonces esa era una llave latinoamericana a la cual nos queríamos montar y sintetizar esas escenas que no habían funcionado en Cuba para nosotros de la manera que queríamos y no las podríamos haber hecho acá porque iba a quedar muy, muy extraño, muy, muy a contrapelo esas escenas. Entonces buscamos cómo todo eso sintetizarlo en esa tecla que nos abrió un camino, porque en esa panza del cocodrilo está toda la historia. Está toda la historia que el fascismo se intenta tragar, y ahí entramos en la enumeración de distintos acontecimientos históricos-políticos, incluso de personajes, incluso de cosas, como la democracia, ¿no? O como la autoestima, o como, bueno, en fin, los que vieron la obra quizás recuerden esa parte que yo recuerdo porque fue una linda síntesis que se produjo del espectáculo y de un sentido, terminó de rematar el sentido de la obra. Que antes lo tenía, pero no cuajaba bien. Y después, en cuanto contarles que la experiencia de lo grupal asocia a actores, actrices que nos fuimos formando en el espíritu del teatro independiente, donde todos hacemos todo, donde algunos se especializan y otros no, y la experiencia del no especializado es una experiencia que nosotros asumimos, porque nos interesa. Por ejemplo, el codirector de la obra hace 15 años que está con nosotros en el grupo, quizás más, Diego, el bombero, Diego. Y Diego está con nosotros en el teatro y forma parte, es el ferretero, el que lleva los fierros, digamos, de todo, el que arma escenografía, el que corta madera, y el que tiene una militancia y que tiene una experiencia, por ejemplo, es gráfico, hace algunos afiches, los imprime, pero es una persona que tiene una mirada en la cual uno confía. El muralista también, sí, perdón, sí, lo estoy matando, pero yo quería rescatar esta parte del compañero o compañera que no viene necesariamente de la formación teatral y que le aporta a la grupalidad una mirada fresca, distinta, como cuando uno se encuentra con un chico, con un niño que viene al teatro y te hace la pregunta que estabas esperando y que te desnuda. Bueno, hay compañeros que participan también de la grupalidad de esa manera. El codirector de este espectáculo es Diego, que es muralista, que hizo esos afiches de la madre y del soldado rojo, y que hizo ese afiche también feo en el cual nos reímos, para también discutir eso también del conocimiento, del maestro mayor de obra y el arquitecto, o del ingeniero agrónomo y el paisano. Digamos que ¿no? Del conocimiento. Bueno, nada. Me fui por las ramas. ¿Está bien? Te contesté, estoy aprobado. ¿Falta algo? Sí, algo. Con respecto también a esto que mencionabas de los afiches, en la obra haces alusión varias veces y también se menciona de forma directa el teatro didáctico, el teatro político. Tomen nota los teatristas. Sí. ¿Cómo nos interesaba saber cómo pensaste lo didáctico, qué buscabas? Al momento lo pensaba jugando en esta zona de que hablamos anteriormente, del que no hay que decir cosas, no hay que hacer cosas. El teatro no puede ser todo eso que odiamos, que nos vengan a decir cómo es el mundo. Y entonces nos cargamos las tintas en esos lugares, sobre todo en el Centro Cultural, que tengo muchos compañeros que forman parte de distintos espacios de investigación teatral, a los cuales me gusta molestarlos. Como hablar del convivio, o hablar de cosas, inventar cosas. Porque tienen una gran producción y también tienen un mundo del imaginario brutal. Entonces, juego con esa cosa. De lo que no hay que decir, no hay que ser didáctico. Bueno, es verdad, no hay que pasarse de la raya con eso, pero qué lindo que es aprender. El primero que aprende somos nosotros, poniendo en consideración eso, no el público. Yo estoy contando esta historia y por ahí nos llevamos en la vuelta del espectador también yo voy a estar aprendiendo. Me va a dar un cachetazo, se va a reír, va a aprender, me va a decir esto que vos dijiste y lo asocia con... Bueno, quiero decir, no tener miedo a atributos del teatro o formas o instrumentaciones del teatro que lo dio la historia. Después fueron criticados y superados, pero forman parte, están ahí. A mí, esta cosa de criticar el teatro del 70 por contenidista, por panfletario y todo eso, no me monto a la destrucción. Me gusta tomar distancia e intentar entender por qué eso. Y cuando lo pones en contexto, lo puedes entender. Quizás vos no lo vas a militar, no vas a decir, no, pero esto, la verdad que
terminó ahuyentando al público del teatro. Exacto, esto es planta gente. Ahora, hay experiencias del teatro, digo, para hablar del teatro realista, que muchas veces caemos con la tinta de ahí, que actoralmente son fascinantes y difíciles de hacer. Después el querer ser vení, afiliate al partido que viendo esta obra el mundo es mejor, esas son tonteras. Pero quiero decir, son elementos que se ha puesto al servicio del teatro también de algunas cosas. Habría que estudiarlo, ¿no? Me interesa no negarlo, me interesa no decir que todo fue malo. ¿Para qué? Para ser, como decía Brecht, indulgente con las protagonistas de ese tiempo histórico, que además de todo dejaron el cuerpo, el alma y la vida para que nosotros tengamos el teatro de hoy. Porque toda esa generación del teatro consagrado del teatro abierto, muchos abrevaban en esa estilística. Después, bueno, evolucionaron, pero hay que intentarlo poner en contexto, no ser, no, viva Batato, ahora me abrazo a Batato y Batato es la posta. No, bueno, yo creo que hay cosas buenas en cada lado, cosas, ¿no? Que hay que rescatar, intentar mirar con buenos ojos, porque es gente que le puso el cuerpo a las cosas y se jugó la vida en muchos momentos. Entonces, prefiero eso, ¿viste? Me río de cuando me voy al carajo con lo didáctico, le hablo a los teatreros, le hablo a los teatrólogos, le tiro la de convivio, le pego a Dubati, le pego, en fin, me río. Me río de eso un ratito. La obra no es todo el tiempo todo eso, ¿no? Hace un rato hablabas de cómo la obra interpela a un otro. Sí. El soldado está muriendo solo, son sus últimos momentos, sí, pero no está tan solo, porque justamente a lo largo de la obra, en ese interpelar permanentemente al espectador, vas construyendo un otro que se siente más como un nosotros, es muy cercano. Sí. Hacia el final, él recuerda que no estoy tan solo, de que también estás vos y tus hijos y los míos, y todas las cosas buenas que construimos juntos, y todas las cosas buenas que el fascismo intenta tragarse. Entonces, pensando ese otro, pero más bien ese nosotros, ¿qué esperas del espectador que recibe la obra o qué te gustaría que se llevase? Es una pregunta alucinante. La verdad que no sabría, pero lo primero que me viene a la cabeza es que salga, que no se rinda, que no nos rindamos, que no entremos en la zona de la moda de la distopía. No es el final de nada, es un momento de mierda, es un momento de oscuridad fenomenal, pero es un momento más de la historia. Entonces, y que las cosas valen la pena. Así te vayan a ver 3 personas al teatro, vale la pena que vos hagas teatro, ¿no? Que no se juega por lo otro, es lo que hicimos. Que si esta es nuestra hora final, que haya valido la pena, como dicen, sí, el personaje dice algo, pero valió la pena la caminata, el paseo, la charla, la tarde, el instante, ¿no? A mí eso me conmociona. Pienso muchas veces en un montón de gente que conozco, maravillosa, y que en la mirada de los otros, socialmente, no son exitosos en los términos que te lo impone la clase dominante. Hoy no tuviste auto, no te casaste, no tuviste pibes, no tuviste... Y entonces todo es una demanda para buscar una felicidad que parece que es cuantitativa, que parece que es tener, y por ahí son instantes las cosas, ¿no? Y dejamos y a los demás nos podemos mutuamente hacer la vida mejor, agradable y reírnos, y quizás sea eso nada más. Y que no estamos solos, que somos un montón más. Bueno, sí. Que no se rindan es una gran síntesis. Es una gran Muchas síntesis. gracias. Ok. Quiero un lado positivo, poético y político que Diego y Adri. Limpiamos los dos, trabajamos juntos. Qué grande. Pero habla él. Bien. Habla él. Porque tiene que hablar él.
Yo ya hablé mucho y ya estoy en una etapa de mi vida donde ya le quiero preguntar cuándo haces el puma o el guanaco nuestro, nacional. Bien. Porque entonces, como te eso hablaremos. Estamos bien. Ya vamos a llegar a eso, Adriana, te lo juro. De todas maneras, repensamos las preguntas los dos, así que nos juntábamos y estamos pensando. Claro. Sí. A mí me interesa sobremanera la línea política, ¿sí? Y cuando... ¿Me escuchan, no? Pues tengo una voz medio... Bien. ¿Más cerca de ahí? Sí, sí. Bueno. Cuando decís no decir nada, ¿no? Es el miedo a no decir nada que nos pasaba en nuestra generación en su momento post dictadura. Sin embargo, la obra toma riesgos. Y toma riesgos enunciando a la Revolución Rusa. Lo retoma para actualizar y repensar la revolución. Una revolución que en términos marxianos no era la pensada, porque ni siquiera Alemania, era Inglaterra, y fue en Rusia. Y haces una oposición ni más ni menos con los totalitarismos, en este caso con el nazismo, ¿sí? Sí. Entonces yo me preguntaba, pensando dialécticamente tu obra, que me invita permanentemente a pensar eso, es si ese fenómeno de dialéctica deviene en un absurdo, en el teatro absurdo, prefiero, ¿no? Porque tu obra un poco hace un collage para abordar el tema, ¿sí? Y entonces, como vos un poco fuiste diciendo, es un poco desarticular el lenguaje, aparece el payaso, para tomar pinceladas de todo. Pero yo digo, este choque de estos fenómenos tan importantes, tan imponentes, como pensando en la política, que la política justamente es el discurso articulado de un sentido para transmitirlo, cómo la obra aparece con el absurdo. Eso me lo preguntaba cuando miraba tu obra. Sí, yo creo que en la obra aparece la necesidad de discutir, bueno, esto de que se discuta a sí misma y apela a la necesidad de discutir el lenguaje, ¿viste? Lo dice justo en la parte, en la escena didáctica que dice, si vos no pensás el lenguaje, un día te levantás y te gusta Maluma, y soy malo con Maluma, por ahí a alguno acá le gusta, o votás a alguien, ahí me voy a carajo, porque hay gente que por ahí me pone cara, y votás a un tipo con pañales, con peluca, en fin, me voy y le digo a los teatrólogos, pido disculpas, sé que me están criticando ya en el fondo, recojo el guante y voy a explicar. Hay un intento de discutir el lenguaje, de criticarlo, el lenguaje y el proceso histórico también. Pasa que, no por la Revolución Rusa, pensaba recién en la Revolución Cubana, que muchos quizás puedan hacerle muchas críticas, incluso yo, pero las críticas esas me las guardo para mí, no las hago públicas, porque yo lo que quiero es defender la Revolución Cubana. Después, la crítica esa la hago en otro lado. En la Revolución Rusa me interesa por hablar de la Revolución Rusa fundamentalmente, y no la parte crítica de la Revolución Rusa, o no de Stalin como figura, que lo podríamos hacer, porque a mí me interesa poner en relieve otro aspecto de esa misma historia, que tiene que ver con la heroica de un pueblo, de 2 millones de muertos que pusieron los soviéticos, frente a una historia editorializada por el imperio norteamericano y por Hollywood, donde todos, y hay un gran porcentaje de gente que sigue pensando que después de que desembarcamos en Normandía ganó la guerra, pero eso es muy importante. Entonces, hay algunas cosas del humor y del absurdo que yo meto críticamente hacia el estalinismo, pero que no hablo del estalinismo, hablo de que estoy en el periodo de guerra, no estoy peleando contra los nazis. Y como dicen los republicanos en España, primero ganamos la guerra y después hacemos la revolución, la reforma agraria.
Esa es mi forma de pensar del por qué no entro en otros temas que podrían ser también atractivos, pues la obra seguiría a otro lado. Debería dedicarle a la contradicción de la Unión Soviética una página que no le puedo dedicar en el marco de la orientación general del espectáculo. Entonces, en algún momento hay un guiño donde el tipo habla con el alto mando, no sé si lo recuerdan, y dice que hay que confiar, que la desconfianza es mala, la desconfianza nos conduce a la luna, a la cuna, a la purga. Sí, lo decís por que amaba a los perros. Que amaba a los perros, ¿se acuerdan del libro de Padura, no? Sí. Está ahí, está haciendo el... Bueno, en fin. Pero quizás no te estoy respondiendo lo que vos me estás diciendo. Vos me estás diciendo otra cosa. Yo me lo agarré para los tomates y me estoy yendo. Pero en todo caso sirve también contarles esto. Sí, en función de que hay un momento que haces elecciones. O esto que es lo mismo que te digo. Es como, ¿qué vamos a hablar de la Revolución Cubana? Recién veía una piba que estaba ahí que con un vestidito no era una cubana, ¿no? Ah, muy bien. Perfecto. Pensaba en eso ahí cuando entraba, ¿no? Bueno, nada, te digo esto porque cuando hicimos nosotros el espectáculo eléctrico Carlos Marx en un festival de La Habana, donde estaban algunos compañeros como Mariela Castro, en fin, había un público grande y se abrió el debate y se paró un pibe que venía de no sé dónde y me hizo una crítica brutal y me dice, pero ustedes, ¿cuándo van a hablar de los errores de la izquierda? Y yo le dije, sí, pero eso lo hago en mi casa. No lo voy a hacer adelante tuyo. Digo, ¿quién sos? Le decía el flaco. Después terminamos medio a las piñas, disculpe, pero eso es otra. Después lo cuento en otro, cuando me inviten a otro lado. Pero retomemos, para así te entiendo por ahí, te contesto bien. Bien, sí. Sí. Bueno, la obra en Elemento Fuego para nosotros fue central en nuestro análisis. Ajá. Y pensaba un poco, nos invitaba a pensar al Iskra, que es ese diario en la chispa en ruso, que iba a traer la revolución, ¿no? Sí. Y el fuego, a su vez, se opone al invierno, ¿no? Y también a lo ritual. Sí. Pero quería pensarlo en este contexto, en donde justamente la desarticulación del lenguaje despolitiza. Los sectores dominantes lo manejan permanentemente. Entonces tu obra desarticula eso, pero no lo hace del mismo modo. Te preguntaba, porque está esa chispa permanentemente que nos invita a repensar la historia, ¿no? Y a repensar el presente. ¿Cómo pensás que tu obra se vincula con el presente, donde todo el tiempo nos permiten a fragmentar el sentido? Bien, está bueno. Y vos fíjate que el tipo dice, bueno, hagamos comedia. Y lo que hace es un stand-up. O podría haber elegido otro estilo. No, eligió el stand-up. ¿No? Digo para hacer una crítica al stand-up. Porque no dijo, bueno, ahora vamos a hacer una comedia porteña, vamos a hacer una revista porteña y va a entrar esto, y no. Reproduce la lógica del micrófono, una banqueta, que teníamos la banqueta, después la tuvimos que sacar por otras cosas, pero tenía la banqueta, el vasito de agua, y reprodujo la lógica y de la risa en el momento, ¿no? De la alienación que hay detrás, de la estructuración dramática, del monólogo del stand-up. Hay algunos que son brillantes, no estoy criticando eso. Pero digamos, la crítica es a eso también, a un cartel de neón y un micrófono, y nos vamos a reír de todo. Y ahí la discusión sobre ¿cabe reírse de todo? Y ahí nos vamos a cruzar con un montón, porque un montón de compañeros, incluso de esta vereda del universo, me han dicho que reírse de todo. Y bueno, y entonces discutir eso, ¿no? Y dónde caen las risas, y dónde hay que reírse, y cómo está estructurado así, como decía recién, dramáticamente, la risa grabada, que nos indica hay que reírse acá, hay que reírse acá, hay que reírse acá. Incluso hasta mi muerte está en una partitura. Ahora se cae una bomba, ahora cae la nieve, ahora suena el tiro, ahora me muero. Parece que está todo de antemano escrito. ¿Qué nos queda? ¿No? Claro, está todo escrito de repente. Incluso hasta la misma muerte que produce el tipo. Creo que de alguna manera la emotividad es la llave para romper. A mí me parece que ahí rompemos todo, digamos, ¿no? Como que nos corremos de ese formato.
de lo emotivo y de la empatía, y nos alejamos rápido de Brecht y generamos un contacto con otras calidades. Ahí nos salimos del formato ese, cuando no hay nada más para decir. Eso es. Nosotros hablábamos con Diego y decíamos, ¿cómo encaramos esto que quiere ser de alguna manera una situación crítica en el momento que está estallando de calor Europa en mayo? Se están reventando muertos de calor y nosotros tenemos que hablar de la maravilla del fuego en el invierno. Entonces la contradicción del discurso medioambiental, la contradicción del discurso bien pensante, nos llevó de vuelta al absurdo. Total. Entonces, ese fue el costo, y por eso yo te decía que hable Diego, porque yo voy a terminar. Yo ya quiero llegar a la ciudad. Claro, sí, de repente el nazi hace pilates, ¿no? Y te discute. No. Tanto te agradezco, porque cuando terminamos de ver tu obra, yo armé el grupo colectivo. Qué bueno. Yo les dije a los chicos que la vieron conmigo, vamos a escribir todos juntos. Todos juntos me dijeron, ¿cómo vamos a hacer eso? Gira oreje y veremos. Decimos. Qué grande, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y yo y todos coincidimos el oso, lo que me menciona la afectividad. Estoy tomando palabras de Adri, haciendo ahora, de ella, y es. No se escucha nada. Tienes razón. Retomo. Una de las puntas que abre Adri es decir que el oso pone en escena el carácter de lo afectivo, que hoy en día también no está en el centro de la escena y de hecho está siendo atacado porque hay un motor social que es el odio en realidad. Entonces hay una pregunta ahí, y no sé si vos tenés registro de eso, si eso se construyó a partir del discurso político poético que los chicos trabajaron, vos tenés registro de eso, de que algo de, y retomo palabras de Adri también, lo revolucionario del discurso es eso, es apostar, vos recién decías, no me pregunto si vale la pena, luchemos o peleemos por o hagamos la obra, digamos lo que pensamos, digamos todo, dijiste. Entonces, me parece que hay algo central en la obra que tiene que ver con eso, con apostar en términos casi, hoy en día casi subversivo te diría, que es apostar por lo afectivo y por lo humano. Hablaste del carácter humano de la obra, y ese fue un poco además el disparador de esto colectivo, o fue la puerta que Adri abrió. Buenísimo. Qué lindo, qué bueno. ¿Cómo te llevas con eso en escena? Con la afectividad. ¿Registrás que están llevando adelante eso? Sí, con lo grupal, con el grupo, con sostener el teatro, con todo eso que nos... Con las familias, con las ausencias, con todo eso, se mueve, y acá estamos, y nos van a tener que salir, nos van a sacar con los pies para adelante, nos agarra, que viva la poesía, porque hay que seguir y hay que continuar. Es cierto, hay un gesto de amor y rabia, ¿viste? Y más ahora en este presente. No sé, hablamos de la alienación. Es impactante que le peguen a tu abuela y a tu abuelo, o a los pibes, o el cáncer, o los pibes de los remedios, y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el corazón por delante, la platea siempre, y las ideas, y vamos a hacer. Y que sí que nos va, la cuestión nos va aparece esto del más de un paso siento con marchar conmigo, lo digo mucho porque es un poco la explicación, ¿viste? La explicación de uno. Cuando armás tu equipito decís, ¿y a quiénes querés? Y quiero a todos estos. Y entonces vamos a hacer la obra
con todo ese espíritu de todos esos, con los serranos que no están, con los padres, con los hijos que vinieron, con tus hijos, con los míos, con todo lo bueno que construimos, vamos con todo eso y sin caer en el nihilismo, que también uno advierte que es lo que quiere instalarse, ¿no? Que no hay salida, que no hay creencia, que no hay idea, que todo se acabó, que todas las ideas se acaban. Esa cosa de ponerle fecha de vencimiento a las ideas rápidamente para salir, no sé, a fundar otras o a imponerlas que se escribieron en otro lado, eso es muy demoledor. Digo a nivel histórico, político, social, digo a nivel artístico, cultural, ¿no? Eso no me gusta. Me gusta que las ideas están ahí, son las bibliotecas. ¿Por qué vamos a quemar una parte de la biblioteca? Porque se le ocurrió o nos impusieron una moda. Leamos todo, ¿no? Todos los libros y vayamos con todo eso que tenemos al encuentro del otro, humanamente, como cosa fundamental. La premisa, seas peronista, comunista, socialista, radical, lo que sea, no seas nada, participes de donde participes, vayamos con la humanidad, con el corazón, al encuentro de la vida y de las cosas. Me puse evangelista, dijo, a esta parte, si hay algún evangelista, todo bien. Yo quería aprovechar para abrir el espacio de preguntas. No sé si alguien, y paso el micrófono, quiere hacer alguna pregunta, o comentario, o reflexión, o compartir. ¿Cómo, Adri? Yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero monopolizar. ¿Paso? ¿Alguien? Espera, sí se... Digamos, todo el tiempo estuviste con esa máscara que a mí todo el tiempo digo, ¿por qué? O sea, Sí. puede venir por lo del clown que Sí. hablaron las chicas, puede venir por estar escondido detrás de otra cosa, no Ajá. sé, todo lo que puede significar estar con esa máscara. Sí. No sé, me gustaría saber por qué la eligieron. Bueno, y también están las filmaciones que aparecen al costado. Hoy empiezo por lo último, por lo de la filmación. Dale. Empiezo por lo de... hoy, hace un ratito, que lo estaba asociando a Diego Marovi, que fue director del espectáculo, que decía que no venía de lo teatral, pero que viene de lo plástico. La miro a Vale, porque me corrigió que Diego viene de lo plástico. Pero nos gusta construir también con compañeros y compañeras que vienen de otras disciplinas totalmente distintas. Y ahí aparece Atilio Borón, ¿no? Que es un politólogo que quizás muchos de ustedes conozcan, que aparece en distintos planos. Aparece haciendo lo que él hace, que es describiendo el carácter del fascismo, y nosotros eso lo acompañamos con algunas imágenes, pero también aparece actuando, pero aparece diciendo un poema. Y a mí eso me encanta. Y vos decís, pero no lo dice bien. Ya llega, tiene un montón de... Pero no importa eso. Hay otra cosa que me interesa más, que tiene que ver con la factibilidad y que tiene que ver con esta idea de todos somos poetas y poetisas hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién va a decir que decir un poema se dice de una única manera? ¿Quién va a decir que, bueno, está mal porque la dicción no me interesa? Buscar la perfección en ese punto no me interesa. Me gusta más lo imperfecto. Me gusta más que ver a alguien arrojado, animándose, me parece mucho más... Sí, es que me interesa que se equivoque y que siga porque ahí veo que hay un gesto de riesgo. No lo contraté a Icon, me hubiese encantado por otra parte, pero quiero decir, esas cosas me interesan, las miradas de los otros y de las otras que aportan de una manera distinta y completan y siempre enriquecen. Bueno, en este caso Borón, ¿no? Pero podría haber sido otra persona. Y lo de la máscara, efectivamente otra vez, volvemos al payaso. Yo hago una codirección de este espectáculo siendo un unipersonal, no por arrogancia, sino que es mi payaso con el que vengo trabajando hace mucho tiempo. Y en este caso le puse una máscara, pero es el mismo. Entonces yo lo conozco y
advierto en qué tecla toca, en qué momento, entonces me permite hacer una dirección de eso. En este caso compartida con Diego, porque es mi comediante histórico, mi payaso de valija, que se puso un atuendo y entró por otras dimensiones, pero el payaso está ahí, tiene ese registro, mi payaso. Bueno, pensando en lo popular y en el payaso. Pero y la máscara vino por eso, para despegarme un poquitito y tener cierta referencia y cierta cosa plástica en el arqueo de sus cejas y cierta mirada, y jugar con la mirada y con lo plástico de la iluminación, y cuando abre los ojos sí te mira, y cuando por ahí está apagado y te engancha. Bueno, jugar con esas cosas más técnicas, ¿no? Bien. Gracias. Primero agradecer a quienes organizaron esto. Yo soy medio intruso, o sea, vi en Instagram y caí, y que haya estos espacios que se abren a gente que por ahí no está estudiando acá, pero viene, escucha, se nutre de vos y también de todos ustedes, está buenísimo. Mi pregunta es, a la hora de la escritura, Sí. que es más, puede ser colectiva, pero también tiene partes solitarias, Sí. ¿Cómo juega el sentido? O sea, apunto a si alguna vez te pasó en esta obra o en otras, Sí. de trabarte pensando en la carga del contexto en el cual vos estás escribiendo. Es decir, vos te pones a escribir un guión o una obra Sí. y están reprimiendo jubilados. Y te debe pasar de decir, che, ¿qué sentido tiene ser lo que estoy haciendo cuando está pasando lo que está pasando? Y de golpe salís adelante. Pero me intriga Sí. cómo se resuelve esa parálisis, si alguna vez te ha pasado, cómo la has resuelto vos o tus compañeros, y bueno, eso. Estoy escribiendo. Empiezan a reprimir a los jubilados, dejo de escribir y voy a la plaza. Vuelvo y sigo. Pero lo que no voy a dejar es de intentar ponerle el cuerpo a eso. Esa es una respuesta posible. La otra respuesta es meter toda esa carga emocional, toda esa carga de que uno ve por la tele en la represión de los jubilados, hacerla aparecer en algún lugar. Después puede quedar o no, pero que se empape la cosa del presente todo el tiempo. Mira, les cuento una anécdota que es muy linda y garpa mucho cuando uno estaba militando en el movimiento piquetero, Movimiento Territorial de Liberación. Quedaba en Parque Patricio, hicieron un barrio, yo me vestía de mameluco, lo vuelvo a repetir porque me encantaba, era muy cómodo por otra parte. Hicimos una experiencia, estábamos escribiendo con el grupo Lucientes, comedia para piano y revólver, se llamaba la obra, era a partir del cuadro de Goya, la obra se llama Lucientes por Goya, que es su segundo apellido, o tercer apellido, no sé, su segundo, y el cuadro famoso de los fusilamientos del Príncipe Pío, ¿no? Sí, los fusilamientos en Madrid, ¿no? Franceses con español. Y fuimos a hacer la experiencia, era 2002, 2003, seguía convulsionado el país, todo, hicimos varias experiencias de obra en proceso en el lugar, ¿no? Fuimos al lugar de los acontecimientos y también nutrimos la obra de ese presente con públicos que estaban, quiero decir, estaban en la olla popular, frenaban y nosotros estábamos ahí, hicimos varias experiencias, también de esa manera fuimos encontrando un montón de cosas para nuestra teatralidad y definiendo el camino de decisión del teatro que nosotros queríamos hacer. No sé si te respondí, tampoco, no le respondí a nadie nada, tengo un cero, pero bueno, eso, no ser indiferente. Y te puedes trabar, pero va a ser lo de menos. Después se destraba. Y después se encuentra forma eso. En algún momento te sale con un texto, te aparece algo. O en todo caso es una poesía que solamente te la explicas vos y solamente te remite a vos eso. Y ya con eso vale un montón. Con eso vale, no sé, a mí hay un montón de textos que dicen cosas que no tienen nada que ver con la obra. Tienen que ver con algo que me sonaba a mí, ¿viste? O que quería instalar. También hay algo de querer dejar huellas, ¿viste? Claves. ¿Por qué escribió esta cosa?
¿Eh? Un videito que graba, Sí, un pedacito regalo que es como lo de Juanita y otra cosa. claro. Bueno, está bueno. Claro. Sí. Sí. Después escribir mucho, ¿viste? Escribir mucho y sintetizar, sintetizar y cortar, cortar, cortar. Eh, en mi caso en particular soy un actor que va hacia la escritura. Entonces soy muy impune, ¿no? Como no tengo destino de Cervantes, sino que a cómo funciona el dispositivo escénico, soy bastante brutal. Todos y todas los que no vieron la obra y quieren ir, me anotan un nombre y que le dejo invitaciones, que no van a quedar solamente el mes de Tengo una, en varios momentos hiciste referencia a condicionamientos del sistema teatral actual. Esta obra no se podría poner, por ejemplo, en una sala estatal. ¿Por qué no andas un poco en algo que tal vez no se dice mucho, no se habla mucho? Pero ¿cuáles serían estos condicionamientos que vos observás? Reconocemos que hay en cada una de las maneras de producir, no tanto comercial como estatal como independiente, hay distintas formas de concebir la producción, que es a su vez una forma de posicionarse ideológica, política, estética, en fin, y hay circuitos a donde uno advierte que son para unas obras y otras para otras obras. En relación al teatro estatal, en general sos convocado a dirigir algo. Hay pocas veces la que uno va, lleva la carpeta y te llaman para dirigir en San Martín. Eso pasa poco, no es una, ¿no? Y el gobierno intenta instalar una forma. Los gobiernos de turno intentan darle su carácter a las producciones que están en sus teatros. Un caso que podría poner para explicarlo es el del Cervantes. Cuando se va Rubens Correa y Claudio Gallardú y viene D'Artagnan, Alejandro D'Artagnan, que son dos universos distintos, dos miradas del mundo distintas, dos estéticas distintas, dos destinos y objetivos distintos del teatro. Uno que quizás quería poblar el territorio nacional con teatro con el Cervantes por todos lados, y otro que tenía una mirada más sofisticada, más de glamour, y con una mirada no tanto puesta en lo nacional, sino una mirada un tilín puesta afuera. Eso es uno advierte esos caminos, ¿no? Esas formas. Y después por ahí advertir que efectivamente, por ejemplo, otro caso. Te pongo un caso como para ejemplificar lo que quiero decir. Salimos de la pandemia y alguien al cual yo aprecio mucho y me interesa escucharlo, que es el productor teatral, no, uno que queremos, el pelado, iba a decir. Rottenberg. Me acuerdo cuando salimos de la pandemia, Rottenberg le hace una entrevista y dice, por fin, volvió el teatro nacional, volvió el teatro. ¿Qué teatro volvió? Solamente los que tenían la capacidad de un aforo de tanta cantidad, tantos metros cuadrados y la posibilidad económica de meter unos tubos para darle aire a 4 personas. Pero el general del teatro no volvió hasta mucho tiempo después porque estaban cerrando salas, porque no tenían no se pudieron sostener los alquileres, no se pudo. Digo, lo critico a Rottenberg con lo que lo estimo, digamos. Y simplemente cuando uno advierte que la mirada está sesgada a la forma de producción de que el teatro demanda, ¿no? En este caso la comercial. Pero el teatro independiente le costó un montón reponerse de la pandemia. Volver al teatro costó enormemente. Entonces sí, uno advierte que hay circuitos, que hay para determinadas formas que se despliegan. Y acá la pudro mal. Pero no,
a mí me gusta a veces cuando le doy vuelta a esta cosa pensar, ¿viste? Y asociar. Alguna vez estuve enfrascado pensando en mi casa diciendo, pará, dice Marx que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Y es que entonces, o traspolando la frase, el teatro dominante de una época es el teatro de la clase dominante. Chan, no lo resolví, pero me sirvió para pensar un rato, ¿no? Para pensar el teatro público, para pensar el teatro comercial, para pensar los gustos que se construyen a partir de las usinas del pensamiento de la clase dominante, que son unas por sobre otras. Pensar el gusto, cómo se modelan los gustos, porque ¿viste? Sobre gusto no hay nada escrito. No, hay un montón escrito. Ustedes, ¿cómo? Sí, hay un montón escrito sobre el gusto. En fin. Entonces, bueno, nada, para responder la pregunta y ser más sintético, yo creo... ¿No es incisivo? ¿Vos tuviste algún problema en alguna instancia de tu trayectoria? No tuve yo mayores problemas, nunca dirigí en el Teatro San Martín. Y bueno, y en los... una vez me invitaron, fuimos al Cervantes a un ciclo de poesía en la sala pequeña. Sí, en la sala Luisa Bey, y otra vez nos invitaron en 2007 al Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires a hacer un work in progress. Y nos llevamos a las patadas, porque nos daban una frase, el disparador de eso, lo convocaba Tantanian, con el que ya teníamos diferencia en ese momento, y era una frase muy linda de Peter Brook, que era... Bueno, que hay que tomar las ideas y saberlas abandonar. Estaba bien la frase como cosa, pero enunciada en un marco determinado, esa frase se resignifica. Y mi sensación era no de una relación dialéctica poderosa y saber una instancia de la sabiduría que nos permite desligarlos de lo que somos porque ya estamos en otro estadio, sino de abandonemos las creencias, digamos, ¿no? Que vamos a vivir más cómodos. Digamos, los hombres corchos de los que habla Roberto Arlt en las Aguafuertes porteñas. Un hombre que nunca se hunde, el hombre corcho. Bueno, me estoy yendo, por favor, no publiquen esto en ningún lado. No, igual, perdón, es interesante Sí. La pregunta y la posición en el sentido de qué significa la gestión de un teatro público, qué significa que quien dirige un teatro público se autoprograme, o qué significa que quien dirige un teatro público programe a otro funcionario de otro teatro público, que es un poco lo que ha sido habitual en el campo teatral porteño, y porque el Teatro Cervantes fue administrado como si fuera un teatro de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces entiendo, la pregunta y entiendo también qué es lo que respondes. No sé cómo, me parece que de tiempo estábamos bien. Queríamos, a modo de cierre, no sé si va a funcionar, pero pasar un tema. Sí, primero, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, algún comentario. A mí me gustaría decirle algo más a Adriana Libonetti y al equipo. Me gustaría decirle a Adriana que asumo el compromiso, me faltan un par de lecturas más para pensar en el oso nacional o el puma nacional o sabelo, pero ya voy a ir a caminar por ahí. Bueno, agradecer el instituto que nos invitó para esta actividad y la verdad que la disfrutamos mucho en el proceso y bueno, y también acá. A vos, Manuel, por abrirte generosamente a recibirnos y a las charlas previas, todo el GETEA, que todos trabajaron en distintas instancias, hubo un grupo que hizo un trabajo mucho más específico, y Adriana, ¿sí? Adriana que pensó, que es una compañera muy querida, pero que desde enero ya pensó esto y bueno, y todo ese armado teórico que está planteado detrás de todas las preguntas, bueno, viene de la motivación de Adriana. Y también, y ella... Qué bien.
Entonces tuvo una indagación teórica que, bueno, ella fue la que aportó todo eso. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias y, bueno. Yo quiero decirles gracias a ustedes enormemente, a todos ustedes, a todos. Gracias. Gracias por venir al teatro, por sentarse a escribir. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Пограничье, а Катюши передай.